Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos una vez más en una nueva clase de valores y esta clase es del segundo parcial del segundo quimestre para los estudiantes del cuarto grado, paralelo A y paralelo B. El tema de hoy es el mandamiento más importante. El objetivo es reconocer el mandamiento más importante que Jesús nos dejó antes de su muerte. El mandamiento más importante. El amor al prójimo, la caridad, es lo que debe caracterizar a los cristianos. ¿De qué manera demuestra el amor al prójimo? Tenemos esa pregunta, ¿no? Aquí tenemos de una entrando con una pequeña actividad y seleccionar una respuesta. ¿Cuál es el sinónimo de caridad? Si uno lo sabe, hay que encerrarlo, ¿verdad? Comencemos con esta pequeña lectura donde dice, miremos nuestra realidad contra la discriminación y el racismo. En un avión, antes de iniciar el vuelo, una señora llama a la azafata. ¿En qué puedo ayudar la señora? Pregunta la azafata. La señora responde, han sentado junto a mí a un sucio indígena y exijo que me cambien de lugar. La azafata le comenta que no tienen ningún asiento disponible. Sin embargo, va a ver qué puede hacer para dar solución a su problema. Regresa después de un rato la azafata y le dice, el capitán considera que sería vergonzoso exigir a alguien sentarse junto a otra persona tan repulsiva. Tenemos un asiento disponible en primera clase. Entonces la azafata, dirigiéndose al indígena, le dice, si el señor quiere, tome su equipaje de mano porque un asiento en primera clase espera por usted. Reflexiona y contesta. ¿Qué sentimientos cree que tiene la persona indígena cuando fue ofendida por la pasajera que estaba a su lado? Vuelvo a repetir, ¿qué sentimientos crees que tenía la persona indígena cuando fue ofendida por la pasajera que estaba a su lado? Aquí tenemos una lectura bíblica en Mateo capítulo 22, versículo del 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saudacios, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todos los profetas se fundamentaban en estos dos mandamientos. Aquí tenemos una actividad donde dice, escribe en la tabla, dice, los personajes que aparecen en el texto bíblico anterior y qué enseñanza nos dejó Jesús. Vuelvo a repetir, escribe en la tabla los personajes que aparecen en el texto bíblico anterior y qué enseñanza nos deja Jesús. Aquí usted va a poner los personajes y aquí cuál es la enseñanza que nos deja Jesús. Dice, Jesús está presente en las acciones sacramentales, por ejemplo, en la Eucaristía. Asimismo está presente donde se experimenta el amor recíproco. Por eso la vocación de los cristianos se resume en cumplir el mandamiento del Señor. Es en el amor mutuo donde encontramos nuestra felicidad, pues compartir con el prójimo nos acerca a la presencia de Dios. Por esta razón, si deseamos encontrar el auténtico signo de legitimidad de los discípulos de Cristo, si deseamos conocer su singularidad, se lo debe expresar en el amor recíproco por medio de buenas obras. Esto no sabías, dice aquí. El pueblo judío tenía 613 preceptos que decía cumplir. Sin embargo, muchas normas han caído en desuso. Quedaron 369 que se siguen practicando. Aquí tenemos otra actividad. Escucha a Jesús y realiza la siguiente actividad. Recuerda que debemos expresar con acciones nuestra vida cristiana. Marca con un visto las acciones positivas que demuestran el mandamiento más importante. Aquí tenemos 4 opciones. Buscar siempre lo que me gusta a mí, ayudar a mi mamá con el aseo de la casa, asistir a la Santa Misa en familia o burlarme cuando un compañero se lastima. ¿Sí?
voy a seleccionar, solamente a seleccionar las acciones positivas que demuestran el mandamiento más importante. Aprendo más, dice aquí. El texto bíblico del mandamiento más importante se encuentra en los evangelios de Mateo 22, 34 al 40 y Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Acá tenemos otra actividad que es como el deber para ustedes. Escribe 2 ejemplos de cómo expresarías en tu familia y en la escuela el mandamiento que Jesús dice en Mateo 22, 37, 39. Para esto tienes que leer esta lectura bíblica del capítulo 22 de versículo 37 al 39. Vas a poner 2 ejemplos cómo expresarías en tu familia y en la escuela este mandamiento. Y el otro deber es completa el siguiente texto bíblico con las palabras correctas. Y tenemos mandamientos, fariseos, profetas, mente, corazón y prójimo. Voy a seleccionar bien, leo en este caso, bien, y cuáles son las palabras adecuadas y completo este texto bíblico. Una vez terminadas estas actividades, damos por concluido la clase del día de hoy. Que tengan un excelente día, queridos estudiantes.